Buenas tardes, soy el patrullero Edison Steven Mengua, adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte. Actualmente laboro en el cuadrante vial número 11, vía Bogotá-Villavicencio. Vamos a dar solución o explicación al taller número 2, el cual trata en primer lugar de la clasificación de carreteras rurales y urbanas. Esta clasificación la encontramos en la resolución 00744 del 2009, que es el manual de diseño geométrico de carreteras. En este nos habla de dos clasificaciones, la primera por funcionalidad y la segunda según el tipo de terreno. Entonces, en primer lugar, teniendo en cuenta la funcionalidad, empezamos con las carreteras primarias, las cuales son aquellas troncales, transversales, de accesos a capitales de departamento que cumplen una función económica o integran partes principales de la producción o consumo del país. Como podemos observar en lo que nos dice este texto, puede ser, por ejemplo, la entrada a Bogotá o la vía que comunica Bogotá con Tunja, tipos así por el estilo. Seguimos con, bueno, una parte importante de estas vías primarias es que tienen que estar totalmente pavimentadas, ¿no? Secundarias, las secundarias de este tema son aquellas vías que unen cabeceras municipales entre sí o que abastecen de tráfico una vía primaria. Estas carreteras pueden ser pavimentadas o en afirmado. Tenemos por último de esta parte de las carreteras según su funcionalidad, tenemos las carreteras terciarias. Estas son aquellas vías de acceso a cabeceras municipales, veredas o que comunican veredas con veredas entre sí. Estas obligatoriamente tienen que estar en afirmado. Si llegasen a estar con pavimento, pues ya tendrían que cumplir con las características que tiene una vía secundaria. Seguimos con la otra categoría que nos habla de las vías clasificadas según el tipo de terreno. Esta está determinada por la topografía predominante en el tramo y la cantidad, digamos, que de remoción de tierra que se tenga que tener en estos para poder realizar valga la redundancia, la realización de estas carreteras. Entonces tenemos en primer lugar las carreteras de terreno plano, que son carreteras que tienen pendientes transversales menores a 5 grados o menores a un 3%. Estas son carreteras que permiten a los vehículos pesados de cierta forma tener unas velocidades muy similares o iguales a las que puede manejar un vehículo liviano. Seguimos con las carreteras de terreno ondulado, que son aquellas que tienen pendientes transversales en la vía entre 6 y 13 grados. Requiere de una remoción de tierra moderada, no tanta. La longitudinalidad se encuentra entre 3% y 6% aproximadamente. Estas carreteras son combinaciones de lineamientos horizontales y verticales, la cual obliga a los vehículos pesados a reducir sus velocidades, no de forma total o sostenida, sino de forma momentánea respecto a los vehículos livianos. Seguimos con terreno montañoso, que ya son pendientes que están entre los 13 grados y 40 grados. Estas ya requieren grandes movimientos de material al momento de realizarlas. Y las longitudes predominantes se encuentran entre 6 y 8%.
Estas carreteras pues ya obligan a vehículos pesados a operar a velocidades sostenidas y mantener esa velocidad hasta superar estos terrenos. Por último, tenemos el terreno escarpado, el cual tiene pendientes transversales superiores a 40 grados o superiores a un 8%. Entonces estas son las carreteras, digamos, el terreno escarpado son las que más inclinación manejan de una forma constante y continua. Ya dado por terminada la primera parte del taller, empezamos con la segunda parte, la cual nos indicaba obtener y realizar las mediciones de 3 curvas en el lugar donde trabajáramos o donde nos encontráramos. Acá se hizo la toma de las o la medición de las tres curvas. Esta es la primera. Aquí podemos observar la segunda. Y el tercer plano a escala. Teniendo en cuenta la medición que se realizó en los sectores donde se encuentran ubicadas estas curvas, se realizaron las respectivas operaciones para obtener el radio de curvatura. Entonces, no se nota muy bien, pero voy a tratar de explicar. Decimos que para el radio de curvatura tenemos que tener lo siguiente: tenemos que tener la medida de la cuerda, la medida de la sajita, primordialmente, ¿no? Y la fórmula para realizar este ejercicio es radio igual cuerda a la 2 sobre 8 veces la sajita más la sajita sobre 2. Este resultado en la primera ecuación realizada nos dio un total de 22.14 metros. Así sucesivamente se realizaron las tomas del radio de curvatura de las 3 curvas anteriormente mencionadas. Por otro lado, también se tomó la pendiente en grados y porcentaje. Entonces, acá podemos observar que la fórmula para tomar la pendiente en grados o en porcentaje es básicamente la misma, que es pendiente igual a distancia vertical sobre distancia horizontal por 100. El por 100 lo utilizamos más que todo cuando vamos a obtener el resultado en porcentaje. En este caso, para esta primera curva, el porcentaje total que nos dio fue de 13%. Sin embargo, para tomarlo en grados, minutos y segundos, entonces tomamos acá el número que nos arroja el resultado antes de transformarlo a porcentaje, que en este caso sería 0.13 cardianes, y lo vamos a tomar y a procesar con la función que nos da nuestra calculadora científica, que es a tangente o tangente a la menos 1. Teniendo en cuenta ese proceso, entonces nos dio un resultado de 7.40, que transformado a grados, minutos y segundos nos dio un total de 7 grados, 24 minutos y 24.88 segundos. La segunda curva podemos observar que es básicamente el mismo procedimiento. Lo único que cambia totalmente son los resultados, pues teniendo en cuenta que las medidas no son exactamente iguales. Por otro lado, como lo citaba el ejercicio, tenemos las tomas de las velocidades críticas en curva. Para esta velocidad crítica en curva es necesario tener principalmente el radio de curvatura de las curvas, valga la redundancia, que estamos tratando en el momento. También es necesario tener
el coeficiente de rozamiento, que en este caso utilicé un coeficiente estándar de 0.7, y la pendiente que obtuvimos en los ejercicios inmediatamente anteriores. Entonces, teniendo en cuenta lo anteriormente explicado, podemos observar que la velocidad o la fórmula para obtener la velocidad crítica en curva es la siguiente. Velocidad crítica es igual a 11.27, que el 11.27 es la raíz cuadrada de la gravedad por la raíz del radio por la suma del coeficiente de rozamiento y la pendiente. Esto sobre raíz de 1 menos la multiplicación del coeficiente de rozamiento y la pendiente. Desarrollando esa fórmula, el resultado que me da de velocidad crítica en curva de la primera es de 49.81 kilómetros por hora más o menos. Así fue desarrollado sucesivamente con las otras dos curvas, la segunda arrojando un resultado de 90.9 kilómetros por hora y la tercera arrojando un resultado de 44.29 kilómetros por hora. Seguido a esto, y teniendo en cuenta la resolución 00744 del 2009, el manual geométrico de carreteras, se obtuvo los coeficientes de fricción transversales máximos, los cuales serían los siguientes. Teniendo en cuenta la velocidad máxima de cada una de las curvas, observamos en la resolución la tabla 3.1, la cual nos dice, según la velocidad, cuál sería la fricción transversal máxima de cada una de las curvas. La primera, la fricción transversal máxima sería de 0.19, en la segunda de 0.12 y en la tercera de 0.23. Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, no tengo más tema para exponer y doy por terminada la explicación del segundo taller de la materia de reconstrucción de la tecnología en investigación de accidentes de tránsito. Muchas gracias.